Hola a todos, espero estén muy bien, espero estén disfrutando con su familia este tiempo, estén trabajando todas sus actividades y sobre todo cuidando de su salud y la de sus familiares, también de sus seres queridos. El día de hoy les voy a explicar la actividad de ciencias sociales que va a tratar acerca del sometimiento de los pueblos indígenas. Páginas que aparecen ahí. Tenemos que hacer lectura y tenemos que subrayar las ideas que consideremos importantes. No vayamos a subrayar todo el libro, solamente lo más importante, por favor. Observar la explicación que es el inciso B, es el video que estoy realizando ahorita, y el inciso C que expliqué. El inciso C dice, expliqué cómo era la organización política administrativa de la colonia por medio de una grabación de audio. O sea, ustedes tienen que grabar su explicación de cómo era la política administrativa. Si el archivo pesa demasiado, es decir, si es muy grande y cuesta que cargue por el correo, pueden enviármelo vía WhatsApp y en la guía de estudios ya aparecerá mi número. Entonces, esa sería la actividad del inciso C. En el inciso D dice realizar los ejercicios de las páginas 78 y 79 más los dos puntos, y también esta sí la tienen que enviar al correo. Recuérdense en cada actividad anotar su nombre completo, por favor, su grado y su sección. El material también está disponible en el blog que aparece acá. Seguidamente, vamos a guardar esto. Vamos a explicar un poquito acerca del tema que vamos a trabajar en sociales. Y el tema que vamos a trabajar este día va a ser el sometimiento de los pueblos indígenas. Cuando nosotros mencionamos la palabra sometimiento, es así como que someter, hacer algo en contra de nuestra voluntad, ¿verdad? Hablamos acerca de cómo es que descubrieron las Américas, cómo fue que descubrieron estas tierras en la unidad pasada, pues entonces ahorita ya nos vamos adentrando del tema. Aquí vemos una imagen de los conquistadores que vinieron a colonizar todas estas tierras, y vemos a los indígenas, a los indios, porque antes recuérdense que Colón decía que venía a descubrir las Indias, y pues por eso es de que se les dice indios a algunas personas, ¿verdad? Pero es cuestión de conocer un poquito la historia. Entonces, si nos damos cuenta en la imagen, traen una cruz. ¿Qué quiere decir esto? De que ellos trajeron la iglesia católica, trajeron el cristianismo, y vinieron a imponer su religión a los indígenas. Entonces aquí hay una imagen, te dan cuenta, le están dando tributos al español. ¿Por qué? Porque los indígenas antes eran politeístas, y pues para ellos los españoles, cuando miraron canches grandes, dijeron, bueno, este es un dios, y empezaron a darle tributo. Luego viene el proceso de la colonización, y si nos damos cuenta, no fue de una buena manera, sino que hubieron peleas. Y aquí miramos que nuestros pueblos indígenas pues carecían de armas, carecían de insumos, pero los españoles se venían bien armados, con espadas, lanzas, escudos, ¿verdad? Entonces fue así como cayeron los indígenas, a base de violencia. Vamos a conocer dos conceptos: repartimiento. El primero es repartimiento. En el repartimiento, como la palabra lo indica, repartir. Pero ¿qué repartieron en la época de la conquista, de la colonización? ¿Qué repartieron en esa época? Pues repartieron nada más y nada menos que las tierras y a los pueblos indígenas, o sea, a los pobres indígenas. Imagínense, tenían un grupito de 20 y de 100 personas, de 100 indígenas. Estaban dos españoles, como vemos en el dibujo. Y ellos dicen, bueno, mire, yo me llevo 10, usted se lleva 10 y se queda con aquellas tierras que viene aquí al oeste, allá al este. Entonces, prácticamente eso era el proceso de repartición. Se repartían las tierras ya los indígenas. El otro concepto importante es la encomienda. La encomienda viene en esa época a encomendar a los indígenas, o sea que los españoles encomendaban a los indígenas para que estos trabajaran día y noche en sus tierras, se dedicaran a trabajar con ellos sin ninguna retribución, o sea, sin ningún pago. Prácticamente eran sus esclavos, ¿verdad?
y eso era la encomienda, o sea, encomendar a los indígenas, trabajarlos. Pero a pesar de que habían personas muy malas en esa época, también hubieron personas buenas y a causa de ello surgen las leyes nuevas, y las leyes nuevas surgen gracias a este personaje que es Fray Bartolomé de las Casas, que alzó la voz, y por todos los reclamos que él hacía, pues llegaron los reclamos a oídos de los reyes de España, que eran los que mandaban en ese entonces. Recordemos de que antes, en esa época, los que mandaban los países era la monarquía, ¿verdad? Entonces existía una monarquía en España, era el rey y la reina. Y pues entonces llega este personaje, Fray Bartolomé de las Casas, y pues pelea por los derechos de los indígenas, ¿verdad? Él es muy conocido en este continente por ser el defensor de los indígenas. Por ello los de la corona española pues mandan y crean las leyes nuevas que prácticamente reconocían los derechos de los pueblos indígenas. Y entonces ya no permitía las prácticas abusivas sobre los indígenas, o sea que los españoles no agredieran a los indígenas. Las leyes nuevas se promulgaron en 1542 y 1543, pero tuvo un pequeño problema de que por la lejanía de la corona, o sea, imagínense, los reyes estaban en España y aquí andaban los colonizadores y nadie los supervisaba a ellos, o sea, el rey no venía acá, entonces las leyes nuevas no funcionaron mucho, tuvieron un bajo cumplimiento por la lejanía de la corona. Eso sería todo por el día de hoy. Ustedes tendrían que seguir con su lectura, realizar las actividades en su libro y nos veremos en una próxima ocasión. Recuérdense tomar sus debidas precauciones, cuiden su salud, no se estén exponiendo. Si tienen alguna duda pueden escribirme al WhatsApp o pueden escribirme al correo electrónico que aparece en la guía de estudios. Yo con mucho gusto les estaré atendiendo cualquier duda. Hasta luego.